Hola gente, bueno, hoy tenemos nuestra clase correspondiente al tema 9, en el cual vamos a presentar algunas extensiones del concepto de integral definida que ya estudiamos en una dimensión en el primer cuatrimestre, en el cálculo 1, y digamos, en cierta forma también es una extensión de los conceptos de integrales múltiples que estudiamos en la clase pasada. Estamos hablando directamente de las integrales de línea o de curvilínea y de superficie, porque las de volumen en realidad son las integrales triples que ya vimos en la clase pasada, aunque no era exactamente el tema. Preferí dar las integrales triples junto con las dobles antes que mezclarlas acá con estos dos tipos de integrales. Bueno, en esta filmina estoy tratando de resumir lo que hemos visto y lo que veremos hoy para completar lo que pudiéramos llamar el cálculo integral, es decir, todas las integrales, ¿verdad? Bueno, como se acuerdan, nosotros en el primer cuatrimestre, que lo recordamos en la clase pasada, habíamos, ¿se acuerdan?, hecho la partición, y si el límite de aquellas áreas con respecto a esa partición existía, entonces se llamaba la integral definida de la función sobre el intervalo AB, se denotaba de esta manera y se podía escribir lisa y llanamente eso como está acá. Es decir, la integral era ni más ni menos que el límite de todas esas sumas integrales que nosotros habíamos construido, que podía haber el otro camino por las sumas superiores e inferiores. Bien, bueno, vamos entonces a este resumen que está acá. Si yo tengo una función escalar de una variable definida sobre un intervalo, entonces estoy hablando de las integrales definidas de una dimensión. Si es una función vectorial y está obviamente que depende de un parámetro, t o el que sea, también puede ser considerada o ser analizada como una integral definida unidimensional. Ahora, puedo tener un campo escalar si está en R2 o en R3, o sea, definida sobre una región de R2 o R3, eso me lleva a una integral múltiple, que son las que nosotros vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ya sea de área o de volumen. Si es un campo escalar y está definido sobre una curva, entonces voy a tener la integral de línea o curvilínea que estudiaremos hoy. Si tengo un campo vectorial que está definido sobre una curva de R2 o de R3, entonces eso me va a llevar a la noción de integral de línea que estudiaremos hoy. Y si está definida sobre una superficie, entonces voy a llegar al concepto de integral de superficie. Es decir, cada uno de estos, lo que está tratando ustedes de resumirle para que tengan en cuenta qué cosa es lo que hemos estudiado y lo que estudiaremos hoy y las relaciones entre ellas. ¿En qué sentido la integral de línea es una generalización de la integral unidimensional? Bueno, imaginemos el segmento AB, que estoy en R, obviamente, pero pongámoslo en el espacio. Obviamente sigue siendo un segmento de recta, ¿verdad? Bueno, imaginemos ahora que ese segmento de recta no sea el segmento de recta, sino sea el segmento de una curva. Bueno, por eso la idea de integral de línea extiende la noción de integral definida, porque en lugar de trabajar sobre un segmento de recta en R, trabajo sobre un segmento de curva, ya sea en el espacio o en cualquier otra dimensión. Por tanto, siguiendo la idea de la filmina anterior, lo que yo tengo que hacer es definir una cierta partición. Recuérdense que la curva está dada, como ustedes ven acá, paramétricamente, y el parámetro se mueve en el intervalo AB. Es decir,
antes directamente era el intervalo AB sobre el que yo integraba. Ahora yo integro sobre la curva que al estar definida paramétricamente, su parámetro tiene un intervalo de definición. Bueno, igual que antes, hago una partición ahora, obviamente, de la curva y sobre ella voy a localizar la imagen de la función donde delta S va a ser el diferencial de longitud de curva, como veremos más adelante. Y si ese límite existe, ese se le llama integral de línea sobre la curva C. Bueno, además está decir que pedimos que sea una curva suave, es decir, que tenga derivada en todo punto, etcétera, etcétera, para que sea, digamos, el análisis más simple. Se puede extender para casos más complicados de curva, pero en realidad no es necesario para nosotros ahora. En el caso de dos dimensiones, o sea, por ejemplo, que la curva tenga dos componentes, x en t e y en t, como habíamos visto en la filmina anterior, ese diferencial de curva está dada por la longitud de una curva que habíamos visto incluso en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, la fórmula anterior de la integral de línea se reduce en el caso de coordenadas cartesianas en dos dimensiones en esta expresión que aparece aquí. O sea, no hay mucho problema en darse cuenta que esto puede extenderse para una curva que tenga tres componentes x y z, como antes. Obviamente lo que estoy hablando es que la función tiene una variable más y que el diferencial de arco de la curva, del arco de la curva, ustedes verán que tiene un sumando más, obviamente. Como les decía, esta es la expresión concreta en el caso de que la función f tenga tres variables y obviamente la curva tenga tres componentes. La longitud de arco tiene esta forma que está acá. Es decir, el cálculo de la integral de línea sobre coordenadas cartesianas se reduce a utilizar esta expresión que está aquí en esta filmina. En el primer cuatrimestre, incluso con integrales dobles, habíamos recalcado una propiedad y era la aditividad con respecto al intervalo de integración. Es decir, para recordarle los de R, si yo tenía el intervalo AB, yo tenía la integral de f sobre el intervalo AB y tenía la integral de f sobre el intervalo BC, entonces yo podía calcular directamente la integral de f sobre AC. ¿Por qué? Porque podía unir todos los intervalos. Lo habíamos visto para regiones contiguas en la clase anterior y acá sucede lo mismo. Si yo tengo una curva que tiene estos puntos de no derivabilidad, o sea, no suavidad, yo puedo separar la curva en todas estas partes que la componen donde sí es suave ella y lisa y llanamente la integral va a ser la suma de las integrales sobre cada una de las curvas. Esta yo lo puedo aplicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sin ningún tipo de problema. En ocasiones la integral de línea está escrita de esta manera que está aquí al final, que se llama forma diferencial de la integral de línea. ¿Por qué forma diferencial? Porque involucra los diferenciales de las dos componentes, o sea, de las dos variables que componen a la curva, x e y. Por eso, lisa y llanamente, se escribe esta expresión que está acá, la última a la derecha, como la forma diferencial de la integral de línea. En el cuadro sinóptico que presentamos, el resumen que presentamos al comienzo de la clase, les decía que también yo puedo calcular la integral de línea para un campo vectorial. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. En esta filmina y en la siguiente hay un par de ejemplos de campos vectoriales en la práctica. Como sabemos, un campo vectorial obviamente se asocia
a todo punto de un dominio con un vector. Bueno, si tiene 3 componentes, puede ser mn y p, o si tiene 2 componentes, será m y n. Obviamente, será continuo si sus componentes son continuos, será diferenciable o suave si sus componentes son diferenciables o suaves, etcétera, etcétera. Las propiedades de las componentes son transmitidas, obviamente, al campo vectorial. Bueno, digamos, puedo reducir la integral de línea de un campo vectorial con respecto, obviamente, a una curva suave, C, la puedo calcular de esta manera. Bien, obviamente esto necesita una expresión similar a las que vimos anteriormente para su cálculo, para la parte, digamos, instrumental de la integral de línea. Y nada mejor que asociar el cálculo de la integral de línea lo puedo interpretar desde el punto de vista físico, con el trabajo realizado por el campo en la dirección del vector unitario. Recuérdense que si yo no tengo el vector unitario, yo lo puedo, digamos, obtener dividiendo por la norma del vector. Es decir, si R, en este caso R', no es unitario, lo puedo hacer unitario sin ningún tipo de problema. Bueno, como habíamos visto antes, en realidad yo puedo escribir el trabajo de distintas formas, tal y como está representado acá, ¿verdad? En dependencia de si el campo, por ejemplo, la última y la penúltima, es si el campo tiene 3 componentes, pero como dice acá, si el campo es de 2 componentes, no hay ningún problema en obtenerla. Una propiedad que habíamos estudiado en el caso de integrales unidimensionales, o sea, en el primer cuatrimestre, era que si yo integraba desde A hasta B, y después integraba desde B hasta A, era el resultado anterior con un signo opuesto. ¿Por qué? Porque cambiaba el sentido de la integración. Bueno, acá la curva, si yo cambio el sentido de la orientación de la curva, también cambia el signo de la integral. ¿Oyeron? Tal y como habíamos visto en el caso de una integral unidimensional. Bueno, en el primer cuatrimestre habíamos visto un resultado muy importante que era el teorema fundamental del cálculo integral, que decía que la integral desde A hasta B de una función f de x, cualquiera, no importa la variable, era una primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva, o sea, la misma primitiva evaluada en el límite inferior, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ya que la integral de línea es una generalización directa de la integral unidimensional, ¿existirá un resultado similar? Sí, existe un resultado similar, para el cual tiene que cumplirse que la función que yo estoy integrando tenga una cierta primitiva que en este caso se llama función potencial. Bien, y es el resultado que vamos a ver a continuación. Bueno, esos campos que tienen esa función potencial, es decir, que tienen esa primitiva, entre comillas, ya les dije porque era del concepto del primer cuatrimestre, se llaman campos conservativos y cumplen un grupo de propiedades que están resumidas acá, en particular la que les estaba diciendo que sería el equivalente del teorema fundamental del cálculo integral, es este que está acá en el recuadro amarillo, en el cual me dice que si yo tengo la función potencial, lo único que tengo que hacer es evaluarla en el extremo superior menos el extremo inferior. Ese teorema fundamental del cálculo integral que habíamos visto acá, lo hemos traducido y lo hemos presentado de esta manera, ¿verdad? En el cual, bueno, acá en lugar de poner la función potencial, pongo f, ya que estoy considerando,
Una forma similar es decir que el integrando es el gradiente de f. ¿Se acuerdan que en realidad nosotros si poníamos f minúscula en el integrando, en el primer cuatrimestre poníamos f mayúscula como primitiva? Bueno, acá lo que estoy diciendo es f pequeña es la primitiva y su derivada, entre comillas, que es el gradiente, es la que está en el integrando. Bien, bueno, y aquí está justificado para pasar en el primer caso que tiene el 1 ahí, es por la definición de integral de línea. Para pasar al segundo paso, lo que estoy usando es la regla de la cadena. Y en el tercer caso, lo único que hago es usar la definición de primitiva, que nosotros sabemos que es función potencial, y lisa y llanamente, por la regla de Barrow, sé que se obtiene el resultado buscado. Estas son algunas consecuencias de ese teorema, en particular el punto 3, que es un corolario. Lo que les está diciendo es que si yo estoy integrando un gradiente sobre una curva cerrada, su integral de línea es 0. Dicho de otra manera, si existe la función potencial, entonces la integral de línea sobre una trayectoria cerrada de ese campo gradiente es 0. Cuando yo sé que tengo un campo conservativo, es decir, cuando sé que existe la función potencial, bueno, acá está la condición y es la igualdad de las derivadas parciales de primer orden, del primer componente con respecto a y y del segundo componente con respecto a x. Lo que pasa es que si existe la función potencial, esas dos derivadas son ni más ni menos que las segundas derivadas mixtas de dicha función potencial. Por el teorema de Schwarz sabemos que bajo condiciones de continuidad esas dos derivadas mixtas son iguales. Bien, es para ilustrar un poco lo que estamos hablando aquí. Por tanto, para saber si es un campo conservativo, es decir, si existe la función potencial, tengo que comprobar esto que está acá. ¿Cómo buscar la función potencial? En realidad, nosotros no lo haremos acá, pero cuando estudiemos ecuaciones diferenciales, en el último tema, ahí veremos cómo calcular o cómo obtener la función potencial. Este resultado que hemos presentado acá, que lo hemos obtenido con ayuda de la física, en realidad va a ser precisado, como les decía, cuando estudiemos las ecuaciones diferenciales exactas en el próximo tema y la búsqueda precisamente de la función potencial. Bueno, al igual que vimos que la integral de línea era una generalización de la integral unidimensional, puedo imaginarme que la integral doble, que es una generalización de la integral unidimensional, tomemos el rectángulo sobre el cual trabajamos en la clase anterior y en lugar de estar sobre el plano, pongámoslo en el espacio. Eso obviamente sigue siendo un rectángulo. Ahora, imaginemos que ese rectángulo sea la parte de una superficie cualquiera. Bueno, en este caso estoy hablando de la integral de superficie. Las ecuaciones de las superficies pueden estar dadas de varias formas: implícita, explícita o paramétrica. En realidad, paramétrica es una variante de la explícita, ¿verdad? Pero vamos a considerarla independientemente. Para decirlo de alguna manera, la gran dificultad que tienen las integrales de superficie es que una superficie tiene dos caras y está asociada cada una de esas caras al vector normal a la superficie. Por lo tanto, la construcción de la integral de superficie difiere un poco de la integral de línea y difiere de todas las anteriores integrales que conocemos. ¿Por qué? La única de los operadores integrales que no se pueden definir por sumas superiores e inferiores o por sumas integrales
como hemos visto en todas las demás, la integral de superficie. En 1883 Schwarz ya dio un ejemplo en el cual mostraba que aún en el caso de funciones suficientemente buenas, si la superficie tenía una forma muy particular, imaginemos un bandoneón, ¿verdad? Y la superficie es el fuelle del bandoneón. Bueno, él demostró que no siempre el límite de las sumas superiores e inferiores tendía a cero, aun cuando la función fuera continua y todo lo bueno que ustedes quisieran. Es decir, el resultado depende del integral. Por eso es el único concepto integral que no se puede definir por sumas superiores e inferiores y hay que usar una nueva vía. Como bien dice aquí, lo que estamos mirando es que al existir dos parámetros U y B en la relación de la superficie, no siempre es posible, o mejor dicho, siempre puedo asignar en este caso 2 grados de libertad al punto, cualquier punto sobre la superficie. Ahora, si yo tengo en el integrando funciones escalares, el cálculo de la integral de superficie se limita a esta expresión que está acá, donde el diferencial del área, ya sabemos que es el diferencial de x por el diferencial de y, y acá lo que está representado son las derivadas parciales, el cuadrado de las derivadas parciales con respecto a x y el cuadrado de la derivada parcial con respecto a y. Ahora, si tengo funciones vectoriales, tengo que construir lo que se llama el producto vectorial fundamental porque necesito construir ese vector normal que les comenté al comienzo. Bueno, en esta y en la filmina siguiente, lo que hago es, en dependencia de cómo esté dada la superficie, cómo construir precisamente ese vector normal y que viene dado por qué forma. Bien, en el caso de que esté dado explícitamente, esto ya lo conocíamos de la primer filmina donde hablamos de integral de superficie de funciones escalares. Si la superficie está dada implícitamente, bueno, ¿se acuerdan? Por los resultados de los teoremas de la función implícita, yo puedo escribir estos dos resultados que está aquí y al sustituir obtengo la expresión acá a la derecha, en la última línea, para el producto vectorial fundamental, que es el que me define el vector normal. Bueno, en el caso de tener una representación paramétrica de un plano, es muy fácil obtener el vector fundamental, que es este que está acá. En realidad, cuando yo le digo el vector fundamental, estoy hablando de la norma del vector, de la longitud del vector normal, para no usar la cacofonía de norma y normal, ¿verdad? Y esta es la definición de la integral de superficie del campo vectorial f definido sobre dicha superficie S, parametrizada por phi. Bueno, esta es la definición tal y como aparece en el libro, donde estoy representado acá el producto vectorial fundamental, es decir, el vector normal. Aquí está digamos, la interpretación geométrica de lo que es el vector normal a la superficie, porque, bueno, quiénes son las derivadas parciales de t con respecto a u y de v y qué produce el producto vectorial de ellos, de esos dos componentes. Bueno, ahora para terminar nuestra clase veremos un grupo de resultados, 3 teoremas en concreto, el cual vincula en este caso que es el lema de Green, también se dice fórmula de Green o teorema de Green,
a este resultado, el cual vincula la integral de línea con una integral doble sobre la región encerrada por dicha curva. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que decir es, piden que C sea una curva de Jordan. Una curva de Jordan es simple, cerrada y suave en general. ¿Qué significa simple? Que no pasa dos veces por el mismo punto, es decir, no tiene un bucle en su trayectoria. ¿Y qué es lo que significa cerrada? Que el extremo inicial coincide con el extremo final. Bueno, en el caso de eso, una curva de esa naturaleza encierra una región. Bueno, yo puedo transformar bajo determinadas condiciones la integral de línea sobre dicha curva a esta integral doble sobre la región que encierra dicha curva. Obviamente, lo mismo puedo pasar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Un resultado que en cierta forma está vinculado con el anterior, pero en lugar de usar de línea a doble, usa de superficie a triple, es el que viene dado por lo que es llamado el teorema de la divergencia, en el cual lo que me está diciendo es que si yo estoy integrando un cierto campo vectorial sobre una superficie, lo puedo pasar una integral triple sobre el volumen. Acuérdense que limita dicha superficie el plano XY o la proyección en este caso, ¿verdad? Esa integral de volumen triple está definida para el gradiente de dicho campo. Obviamente para cerrar con un broche dorado esta clase, tenemos el último teorema que se llama de Stokes o del rotacional, el cual vincula la integral de línea con la integral de superficie. Fíjense que la integral de línea en un campo vectorial es la integral, o puedo pasar a la integral de superficie de un cierto rotacional, del campo F. Obviamente, si bien se puede usar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, primero tengo que demostrar que tengo acá un rotacional o que el campo que obtengo acá es un rotacional y saber quién es el campo que nos provee de tal rotacional. Bien, y con esto, bueno, terminamos las fórmulas integrales que vinculan los conceptos de integrales dobles, triples de línea y de superficie.